Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Apostemos. Apostá y ganá en los más de 3.500 puntos Loto o en apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer de nuevo compartir con ustedes la emisión de hoy, 2 de julio de 2025. Primero quiero que ustedes pongan atención a este video que se volvió viral de una entrevista que se le formuló en los medios estatales al general Roosevelt Hernández. No tenga temor, Lupita, si me trae la tacita de café. Por favor. Lupita, que entre Lupita. Sí, Lupita. Una tacita de café a esta hora. Tendría ya que preguntarle al general Maldonado Galea si gusta de un café. Claro, sí, ella lo va a traer. Sí. Gracias. Ya se lo van a traer también. A Joaquín Mejía, si gusta una tacita de café. Tomo café, Renato. ¿De veras? Sí. Aunque sea de $120 la libra, regalada por un cafetalero de Marcala. Desde julio de 1999 en Las Tres Rosas no he vuelto a tomar café. Muy bien, muy bien, gracias. Es una broma. Sí, una vez un cafetalero de Marcala nos trajo aquí una bolsita de café, ya te imaginas, ¿verdad? De esa taza de excelencia. Y me dijo, Renato, va a tomar café de $120 la libra. Bueno, hasta los dientes se me blanquearon. Pues tienen que escuchar esto de Roosevelt Hernández, porque el tema central se deriva precisamente de esto, el tema central de hoy. Y muchas de las críticas que ha recibido el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, muchas de las críticas son derivadas de esa declaración. No solo por esa declaración, viene recibiendo críticas desde hace ratitos. Pero esa declaración fue el detonante. Escuchemos. Bueno, las Fuerzas Armadas es un instrumento de poder, es una institución y el gobierno, pues, recuerde que es el poder político el que comanda las Fuerzas Armadas. Y para las decisiones que ellos tomen, pues emplearán esta institución para los fines políticos que ellos tengan, ¿verdad? Si es para beneficiar al pueblo hondureño o no, pues es un gobierno que lo determina. Las Fuerzas Armadas, como dije anteriormente, pues somos sujetas, somos obedientes, no deliberamos, o sea, no empezamos a votar, a tomar decisiones, ¿verdad?, que le corresponde al poder político. Así que nosotros solamente, pues, como dije anteriormente, somos instrumentos de apoyo y poder realizar y cumplir las políticas públicas de un gobierno. Pues haciendo una analogía, una metáfora de ese pasaje bíblico, mencionó que Honduras, pues, así como va, está destinada a desaparecer, salvo, dice, que cambie dos situaciones. Número uno, el modelo económico y el otro, el sistema educativo. Para que pueda hacerse el sistema educativo se requiere el recurso y ahí pasa lo que es el modelo económico. Entonces,
eso son posturas que uno tiene que poner atención porque es una realidad la que estamos pasando aquí en nuestro país y lo que queremos pues es definitivamente nosotros como soldados no tenemos una guerra convencional, pero nosotros somos geopolíticos y geoestrategas, así que no estamos alejados. Nosotros nos convertimos en asesores del sector político y es importante pues cuando esas gestas políticas que hacen los ciudadanos pues es para beneficiar a toda la colectividad, a todo un pueblo. Y eso pues nosotros, las Fuerzas Armadas, estamos para acompañar esas políticas públicas y proteger un gobierno. Quiero pedir disculpas porque asumía que el logo de ese micrófono era del Canal 8. Yo por eso dije medios estatales. No, y es de UNETV. Y UNETV es un medio privado. Así que, corrijo, no es medio estatal, sino medio privado, afín al gobierno. Afín al gobierno, pero es medio privado. Es medio privado. Mis disculpas por eso. Escucharon a Roosevelt Hernández. Y yo solo quiero escuchar una vez más, no toda la cita, porque hay una frase que yo no sé si él no se dio a entender o lo dijo convencido de las expresiones que emitió. A mí esta frase de... No me sorprende que diga somos un instrumento de poder. Somos un instrumento del poder. Porque es una institución del Estado que tiene como comandante general al presidente o a la presidenta de la República. Eso no me sorprende tanto, aunque pudiese ser debatible. Yo creo que no. Cuando dice, nosotros somos instrumento y quiso decir que el poder nos puede utilizar con fines políticos. Yo quiero volver a escuchar esa frase de Roosevelt, por eso digo, no supo explicarse, lo explicó mal, posiblemente, una sola. ¿Lo explicó mal? ¿No supo explicarse? ¿O está convencido de lo que dice, por favor? Es un instrumento de poder, es una institución y el gobierno, pues recuerde que es el poder político el que comanda las Fuerzas Armadas y para las decisiones que ellos tomen, pues emplearán esta institución para los fines políticos que ellos tengan, ¿verdad? Si es para beneficiar al... Emplearán esta institución para los fines políticos. Emplearán esta institución para los fines políticos si él demuestra que está de acuerdo con eso. Claro, podemos entender políticas públicas, así se pudiese interpretar, pero se entendió desde la perspectiva que pueden utilizar políticamente según sus intereses las Fuerzas Armadas. Y ahí es donde se desató la fiebre, las temperaturas, que ya venía experimentando temperaturas altas, las relaciones del pueblo con las Fuerzas Armadas y de los oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas con la actual cúpula, especialmente con Roosevelt desde el 9 de marzo. Y miren lo que dijo Roosevelt Hernández ayer de al menos 6 generales en condición de retiro de las Fuerzas Armadas de Honduras. Y hablo del Banco Central. Estos ya no son militares, son gente que pasó por esta institución que les dio dignidad y que todavía lo sostiene. Y los puedo retar públicamente ante el pueblo a que hablemos de tú a tú, todos contra mi persona, en lo moral, en lo ético. Este fue parte del discurso que el jefe del Estado Mayor Conjunto pronunció durante la ceremonia de inicio de labores de julio 2025, para luego arremeter contra quienes fueron sus superiores y que, según él, ahora se atreven por cuestiones ambiciosas a apedrear la institución. En principio habló del general Mario Raúl Pacheco. Debería dar el ejemplo y acercarse porque se le abrieron las puertas y usted ahora se aprovecha de la institución con fines proselitistas, dijo. Y hablo del Banco Central. Mientras estábamos ahí reunidos haciendo patria para lograr esta democracia, el progreso,
Otros ciudadanos se estaban reuniendo en el Hotel Alameda. Se le abrió las puertas al general Juan Pacheco. No puede decir que no, y lo hemos tratado con el respeto, con la estima. Pero usted se ha aprovechado de las Fuerzas Armadas y se quiere seguir aprovechando en esa condición proselitista. Eso no es ser oficial retirado, no es ser oficial en la honrosa condición de retiro. Del general Luis Alonso Maldonado Galea dijo que es un oficial frustrado y que los mismos que estuvieron en una reunión proselitista son los que le arruinaron su carrera. Con la misma persona que está ahí hoy, que están coligiendo, no sé por qué intereses, pero aquí en la institución le frustraron su carrera. No entendemos realmente su personalidad, no está definida. Esta institución le dio dignidad y su servidor es agradecido, ha sido agradecido, porque vemos las cosas virtuosas en las personas. Ustedes tienen cosas virtuosas. Hernández pide a estos oficiales que no trastoquen la institución. Tuvieron su espacio y su tiempo y no queremos sacar otras cosas, pero ninguno de ustedes tiene moral o ética para estar pidiendo mi destitución. Caso de mención particular fue la del general Isaías Barahona, a quien dijo fue candidato a un tribunal de honor. General Barahona Herrera es el que menos debería estar ahí. Usted, cuando estuvo fungiendo aquí, se le debió haber hecho un tribunal de honor. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque es un destructor de familia. No tiene moral. Y lo reto, para que hablemos del tema públicamente si quiere, para quitarle la máscara. Y la gente que, con su narrativa, que cree que es cierto, se le caiga la máscara, porque usted no defiende la democracia. Usted defiende sus intereses. El general Funes Ponce recientemente salió, instructor mío en Tesón, duro. Aquí estamos. Usted tampoco tiene moral. Porque en todos los medios de comunicación, en las redes, usted sale salpicado, sale mencionado. Hasta en una situación en la salida de Danlí, también. No defienden la democracia porque tampoco tienen moral, dijo también del general Funes Ponce. Ustedes defienden sus intereses, reiteró. Del general Funes revela que sale mencionado en redes y en una situación particular en la salida a Oriente. A todos les manda leer sobre Benjamín Blum. Pues como ven ustedes, ya no se necesitan libelos en las Fuerzas Armadas como en los 90 para echarse sus chinitas los oficiales en activo y en condición de retiro. ¿Recuerdan ustedes la época de los libelos, donde estaba inestable las Fuerzas Armadas y que salían por los medios de comunicación, escritos sin firmas, pero salidos de los militares inconformes? Abundaban esos libelos. Recuerdo cuando yo en Radio América, última hora, y era una información, un destape revelador en cara a libelo. Pues ahora ya no necesitan de libelo, se dicen las cosas de frente. Yo no sé si eso es evolución. Se dicen las cosas de frente, pero crean incertidumbre en el país. Entonces he invitado para esta mañana al doctor en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional y constitucionalista, Joaquín Mejía. A Joaquín no lo he escuchado pronunciarse todavía. Yo, cuando hay estas temáticas así que tienen que ver con apreciaciones, valoraciones, en las que uno tiene que ir a consultar la Constitución de la República, me intereso en saber la opinión de Joaquín Mejía, te lo digo. Y otros constitucionalistas hondureños, desde luego, pero Joaquín está entre ellos. Y Luis Alonso Maldonado Galeas, general en condición de retiro. Ayer Roosevelt le dijo, usted no siguió con su estrella para arriba porque se lo tronaron con los que hoy anda ahí, juntito. Uno de los generales más inteligentes, reflexivo, escritor, Luis Alonso Maldonado Galeas. Será interesante el programa. Solo permíteme, antes de escuchar la primera valoración de Joaquín Mejía,
la pregunta que tenemos formulada y que de ahí se derive la respuesta amplia y lo que quiera decir Joaquín y Luis Alonso Maldonado. Por favor, Luz Madrid, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros televidentes e invitados. El tema de hoy, la pregunta, en base a ello usted puede enviar su opinión al 9773-6065 y en cada red social Frente a Frente HN. ¿Las Fuerzas Armadas, instrumento del poder político? ¿Qué piensa usted? Envíe sus comentarios. Frente a Frente presentó el tema del día. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Carrión. Desde que comienza el día, tu estilo tiene que destacar. En Carrión encontrás moda para cada momento. Descubrí lo nuevo y viví tu estilo en Carrión, donde la moda siempre va con vos. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Buenos días, 7:19. A esta hora del día les presentamos el tráfico vehicular en Frente a Frente. Mire usted, es un tráfico vehicular bastante congestionado a la altura de Prados Universitario, en el carril que va hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Precisamente, repetimos, en Prados Universitarios, en el anillo periférico. Si usted viene de la colonia San Miguel, de la colonia 21 de octubre o de la salida a los municipios de Santa Lucía y Valle de Ángeles, este es el tráfico vehicular que usted se va a encontrar si se dirige hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras o bien hacia la colonia Hato de en Medio. Téngalo en cuenta, amigos televidentes, a esta hora del día es un tremendo tráfico vehicular debido a un mantenimiento de calle que hay por parte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Son las 7:20. Tony Munguía les ha informado para Frente a Frente. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Recuerde opinar en base a la pregunta que está en pantalla. ¿Las Fuerzas Armadas, instrumento del poder político? ¿Qué piensa usted? Rubel Hernández, ¿verdad? Que son un instrumento del poder político. Cuando el poder político tiene objetivos reñidos con la Constitución, ¿qué le dice la Constitución a las Fuerzas Armadas? Ya le delega las funciones. Lo que pasa es que aquí pudieron hacer algo más en las últimas 2 décadas los militares. Y no lo hicieron como les mandaba la Constitución, porque decían que su comandante general era el presidente. Y que si había una resolución judicial, ¿cómo iban las Fuerzas Armadas a ponerse en contra de un poder del Estado? Se los digo con conocimiento de causa, porque yo a varios jefes del Estado Mayor Conjunto les hice la pregunta. ¿Y si los políticos actúan y toman decisiones al margen de la Constitución? Sabiendo yo lo que dice la Constitución del rol de ustedes, ¿qué quiere que hagamos? Me dijo un jefe del Estado Mayor Conjunto, Freddy Díaz, que nos opongamos a la decisión de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué quiere que hagamos si el presidente es nuestro comandante general? Las Fuerzas Armadas están atrapadas, Y ahora es más explícito el actual y dice, somos un instrumento político. Y si ese instrumento político anda por la banana, como decimos, no estoy diciendo que lo anda. Pregunto, ¿y si anda por la banana con otros intereses y no estrictamente los intereses colectivos y para el bien común del país? ¿Debo volverme instrumento de eso yo, como Fuerzas Armadas? Ok, ahí lo dejo. Creo que tenemos insumos para que nos dé su primera valoración el constitucionalista Joaquín Mejía y luego uno de los agredidos ayer por Rubel Hernández, el general en condición de retiro. No voy a decir agredido, es libertad de expresión. Él ha emitido opiniones y ayer Roosevelt emitió opiniones. Al final es libertad de expresión. No voy a hablar de agresiones.
posiblemente salgan otros términos para definir ese desafío que los hizo Roosevelt ayer. Joaquín viene de España, allá es otra molotera con Pedro Sánchez. Sus más cercanos en el PSOE embarrados por corrupción. Y la gente se pregunta, ¿y no sabía Pedro Sánchez de eso? Yo creo que sí sabía, pero bien, el caso no es España. Joaquín, ¿qué piensas de todo esto? Bueno, me gustaría decir tres cosas para comenzar. Ok, perfecto. En primer lugar, si bien es cierto, aunque yo soy constitucionalista, creo que sería muy importante, Renato, también escuchar una de las voces o de la voz más autorizada en materia de Fuerzas Armadas en el país, que es Leticia Salomón. Leticia Salomón. Que no solo es una mujer que ha investigado, sino que también tiene muchos libros. De hecho, para venir al programa, parte de lo que estudié fue de los libros de Leticia Salomón y me parece que sería importante también escuchar, porque creo que tiene una mirada integral sobre este tema, que no solamente es una cuestión jurídica, sino que tiene que ver con una cuestión sociológica, de ciencia política, etcétera. Primero. En segundo lugar, yo creo que también Leticia Salomón tiene un libro que se publicó en el 92 con el CEDO, que se llama Política y Militares en Honduras. Y ahí Leticia Salomón plantea que la relación entre los políticos y los militares ha tenido dos tipos de momentos. Un momento de violenta cercanía, y podemos poner ejemplos, el golpe de Estado del 56, 56, el golpe de Estado del 63, la década de los 80, cuando se implementó la doctrina de seguridad nacional y hubo graves violaciones a derechos humanos, comenzando con las desapariciones forzadas. Luego tuvimos el golpe de Estado del 2009, donde se cometieron crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Toda la grave crisis que se generó en el marco de la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández y de la crisis postelectoral, del fraude electoral. Y luego también ha tenido momentos de discreta lejanía, que sucedió particularmente en los años 90 cuando se inició un inconcluso proceso de militarización de la sociedad y el Estado. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque a mí me parece que cuando hablamos de las Fuerzas Armadas como instrumento, cuando el general Roosevelt habla de que son instrumentos del poder político, estamos quitando responsabilidad a una institución y pareciera que la pobre institución de las Fuerzas Armadas simplemente está siendo utilizada. Yo creo que la historia nos indica y nos dice que las Fuerzas Armadas no solamente han sido un instrumento, que sí, pero también creo yo que han tomado decisiones autónomas que son violatorias a la Constitución, que son violatorias a la dignidad humana y que se han vinculado además con muchos actos reñidos con la ley, como lo evidenció el juicio de Tony Hernández en Nueva York, donde el juez Kevin Castell dijo claramente que el papel de las Fuerzas Armadas había sido dos. Uno, dar seguridad al transporte de cocaína o droga por el territorio nacional y por otro lado, brindar seguridad a los narcotraficantes. Entonces, en este sentido creo yo que, si bien es cierto, no se puede negar que han sido instrumentos, pero también han sido un poder autónomo que han tomado decisiones sabiendo que son inconstitucionales, que son reñidas con la ley, y esto es importante ponerlo en contexto porque lo que estamos viendo hoy no vayamos a caer en el error de creer que es algo nuevo, sino que es una constante que hemos tenido en el país, y esto nos lleva entonces a una primera reflexión o una primera pregunta que creo que es fundamental, o una primera propuesta o desafío que tenemos como sociedad, y es la necesidad de un diálogo nacional para reflexionar, en primer lugar, sobre el papel de las Fuerzas Armadas en nuestra democracia y también sobre el futuro de la democracia. Muy de acuerdo con esa reflexión, muy de acuerdo. Pero es la primera, pero tú dijiste que tenías dos. Bueno, decía dos para poder seguir más adelante y darle la posibilidad al general. No, pero has dicho algo clave. Has dicho algo clave. Bueno, vamos a escuchar al general Luis Alonso Maldonado Galeas, sí, en condición de retiro. Pueblo hondureño. El concepto de instrumento de la política para las Fuerzas Armadas es válido en términos de la misión constitucional de las Fuerzas Armadas, particularmente lo que refiere a la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Y desde luego debemos de aceptar las otras que tienen connotación política, como ser garantizar el imperio de la Constitución, el ejercicio de libre sufragio y la alternabilidad del ejercicio de la presidencia de la República. Ahí están en la Constitución.
Y cuando el general Hernández habla de que son instrumentos del poder político, no hace la diferencia o la acepción, no hace un argumento adicional para que se pueda desprender la ligación que hay entre el jefe del Estado Mayor Conjunto y la línea política que está siguiendo este actual gobierno. Entonces deja a la opinión pública en una situación en la cual no hay definición si se está refiriendo a la política de Estado, porque solamente hace referencia a la política del gobierno. En este sentido, sí, la Presidenta de la República, en este caso como comandante general, emite las políticas públicas relativas a la defensa nacional y a otros sectores o secretarías de Estado que en alguna manera pueden estar vinculadas con las funciones de las Fuerzas Armadas. Cuando se habla en la Constitución de la cooperación de las Fuerzas Armadas en vialidad, en educación, en seguridad y posteriormente lo que tiene que ver con la acción de las Fuerzas Armadas para apoyar los procesos electorales. Todo eso son políticas públicas. Pero la evidencia que ha dejado el señor jefe del Estado Mayor Conjunto es un alineamiento que toca líneas ideológicas y cuando el discurso militar tiene connotación política, entonces entra a eso que es la contradicción con lo que manda la Constitución, la apoliticidad. Y en eso se centra esta discusión, los alcances del instrumento político y los alcances del discurso político que ya prácticamente hace una vinculación prohibida constitucionalmente. Siguiendo esa línea de pensamiento, entonces Roosevelt que no venga a diferenciarse del resto de jefes del Estado Mayor Conjunto, o como se les llamaba antes, jefe de las Fuerzas Armadas, que muchas veces fueron instrumento político de los gobiernos de turno. Otras veces tomaron decisiones autónomas, yo reconozco eso. Pero él es igual que los otros, un pobre instrumento político, indistintamente que se esté violando la Constitución. Y es lamentable. No, solo pregunto, no estoy afirmando, estoy preguntando. A la pregunta mía, ¿cuál es su respuesta? Sí se violenta la Constitución. La apoliticidad se refiere precisamente a no expresar situaciones que toquen otros ámbitos en los cuales las Fuerzas Armadas no están facultadas, ni siquiera para opinar. Todo lo que tiene que ver con deliberación, todo lo que tiene que ver con análisis, se circunscribe a la defensa nacional. Y en la defensa nacional hay temas que son relacionados como la economía, la parte social, la diplomacia, la política exterior, pero como objetos de estudio para definir correctamente la política de defensa nacional, nunca como ámbitos para vertir opiniones. Y aquí es cuando se inició esta discusión y esta situación, cuando él hace un comentario respecto a la Ley de Justicia Tributaria. En un discurso militar, en una comparecencia militar, que alguien salga con una situación de esas, prácticamente lo saca del ámbito de su competencia. Y ese detalle politizado sobre una política que está en curso en el ámbito de la economía para darle una razón desde una visión militar, es politización del discurso político. Por lo tanto, hay una afectación constitucional. No, pero él con esa declaración se ha puesto claro. No voy a decir se ha evidenciado porque tiene todo el derecho como persona a pensar según sus convicciones, claro. Sabiendo que anda vestido con el uniforme militar, que es jefe del Estado Mayor Conjunto, el hombre más allá de sus ideologías, primero debe remitirse a la Constitución, que dice la Constitución, y en base a ello actuar. El hombre ha dicho claramente, para que este país cambie, dice, necesitamos reestructurar
reestructurar el modelo económico, así lo ha dicho, y transformar la educación. Pero primero es lo económico, dice. Ese es el discurso y uno se lo respeta, Claro, donde él debe poner las bardas o barbas, ya vamos a discutir eso, ¿qué dice la historia? Si son barbas en remojo o bardas con D en remojo, me inclino más por bardas. Donde debemos poner las bardas en remojo es cuando queda la percepción de que él está admitiendo que las Fuerzas Armadas son instrumento del poder político. Y cuando ese poder político le dice a las Fuerzas Armadas, voy a la reelección, ¿qué hace las Fuerzas Armadas? Bajar la cabeza. ¿Y qué le dice la Constitución a las Fuerzas Armadas sobre estas cosas? Ese es el temor, ese es el cuestionamiento, ese es el debate. Y si estos de ahora le proponen algo, yo no digo que similar a lo de Jo, pero algo parecido a las Fuerzas Armadas, van a volver a agachar la cabeza a las Fuerzas Armadas. Desde esa perspectiva, admitimos que son instrumento político entonces. ¿Y dónde queda el mandato constitucional para las Fuerzas Armadas? Le hice esta pregunta a Freddy Díaz, se la hice a otros jefes del Estado Mayor Conjunto, ¿qué hicieron? Yo hay muchas cosas que no se las digo a ustedes porque quedo en el ámbito privado. Y la respuesta de ellos siempre fue, ¿y qué quiere que hagamos si es el comandante general de las Fuerzas Armadas? ¿Y qué quiere que hagamos? ¿Qué quiere usted que hiciésemos si es el Poder Judicial que allanó el camino para la reelección? Así quedan, están atrapados. Y este está también atrapado. Pero los traje a ustedes para que por favor nos desenreden. Este hombre cree que lo que él quiso decir no fue confusión. Dijo lo que quiso decir. Que son instrumento político, indistintamente de que mandatos vengan de la política o de los políticos. Sigamos desentrañando con tu pensamiento este asunto, por favor, Joaquín. Sí, yo quiero retomar algo que decía el general Maldonado en relación con las funciones constitucionales de las Fuerzas Armadas. Y ahí es donde yo insisto en que, si bien es cierto, han sido instrumentos, pero al mismo tiempo han tomado decisiones autónomas. Sí. Como, por ejemplo, está claro cuáles son las funciones constitucionales que ya señaló el general de las Fuerzas Armadas, pero cuando la clase política o la élite política, más de clase política que me corrigió hace poco Edgar Soriano, cuando la élite política le dice a las Fuerzas Armadas... Y a mí me corrigió Germán Espinal, es élite, no clase, élite política. La élite política le dice, aquí están 400 millones de lempiras para este programa agrícola para que ustedes lo ejecuten. Entonces las Fuerzas Armadas tienen que ir a la Constitución. ¿Esto me compete? No. ¿Por qué lo aceptan? Segunda pregunta. O cuando militares en activo o en retiro aceptan ser parte de juntas interventoras del Hospital Escuela u otras. La Constitución, ¿qué dice? Entonces ahí no estamos hablando que son instrumentos, están tomando decisiones autónomas porque la Constitución claramente establece cuál es su papel. Y creo yo que es importante dejarlo claro, insisto, porque este es un problema estructural que debemos de reflexionarlo porque es un problema histórico que tenemos en el país. Y esto también me lleva a una segunda reflexión, que hay un libro muy importante sobre el papel de los militares en la política centroamericana, porque se plantea que en nuestra región, sobre todo en el Triángulo Norte, o con excepción de Costa Rica más bien, lo que hemos vivido son dos procesos paralelos. Por un lado, una democratización, al menos electoral, en el sentido de que tenemos elecciones, a pesar de denuncias de fraude, etcétera, pero las estamos teniendo. Democracia conceptual. Exactamente, una democracia formal. Pero al mismo tiempo, cuando, digamos, se vino abajo esa lógica o esa ideología de que se estaba luchando contra el comunismo, se pensó que el papel de los militares iba a ser estrictamente de defensa y punto. Pero lo que hemos visto es más bien que que los militares tienen mayor visibilidad, tienen mayor expansión en sus funciones y en sus facultades, y además esta visibilidad y expansión de sus facultades está muy vinculada con su papel asociado a un partido político que está en el poder, independientemente de quién está en el poder. Y en este sentido, ahí ya no son solo instrumentos, sino que también son actores muy concretos que actúan como otro poder más del Estado, independientemente que se diga que están bajo el poder civil. Y en el caso de Honduras en concreto, hemos visto cómo esta irrupción de los militares en la política
tomó mayor impulso con el golpe de Estado en el 2009, incluso el general golpista Romeo Vázquez Velázquez, cuando se le entrevista por parte del grupo de personas investigadoras de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y le dicen, pero usted incluso estuvo con Micheletti, y le levantaban las manos estando en un acto político, y él mismo acepta que cometió un error, incluso él que dio un golpe de Estado. Pero ahí hay un impulso a digamos, este papel más político partidista de los militares en el país, pero luego también hay que reconocer, no solo como instrumento, sino como ente autónomo, las Fuerzas Armadas. La historia nos indica claramente que han sido un socio confiable, primero, de Estados Unidos, en los años 80 está claro, todo lo que pasa con el Comando Sur está claro, pero también de una élite política mafiosa y corrupta que hay en el país, y eso es evidente. Por eso yo vuelvo a insistir, y lo voy a repetir hasta el cansancio, en esa necesidad de dialogar sobre el papel y el futuro de las Fuerzas Armadas. Yo en lo particular me decepcioné mucho porque una de las promesas de campaña de la presidenta Castro era el tema de la desmilitarización del Estado y de la sociedad, que dio un paso significativo cuando se le quita las facultades de control de los centros penales a las Fuerzas Armadas, pero luego cuando sucede la masacre en Támara, se les vuelve a dar. Y otra vez los militares están con funciones que tienen que ver con los centros penitenciarios, a pesar de que hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pacheco, Teruel y otros, donde señala que el sistema penitenciario debe de estar bajo control civil, ya ni siquiera de la Policía Nacional, sino de un personal capacitado, de personal penitenciario. Pero desafortunadamente lo que hemos visto es simplemente la profundización de una militarización que venimos arrastrando desde hace décadas. Me han surgido dos preguntas. Partiendo de esa propuesta tuya, ¿para qué? Si tenemos capacidad de diálogo y consenso los hondureños, decidamos qué hacer con las Fuerzas Armadas. Vamos a ver, antes de ir a la pausa, para ti, ¿cuál debió ser la reacción de Romeo Vázquez Velázquez y su cúpula militar en el momento que emitió la orden de captura del Poder Judicial contra Mel Zelaya? Que conste, Rixi me dijo, no emitió orden de captura, me dice, fue decisión de las Fuerzas Armadas. A mí lo que me ha dicho el jefe o presidente de la Corte Suprema de Justicia en ese momento es que sí emitieron orden de captura. Dime, Joaquín, así brevemente, ¿qué debió hacer en ese momento Romeo Vázquez Velázquez a la luz de la Constitución de la República, cuando el Poder Civil a través de la Corte Suprema emitió esa orden? Bueno, lo primero es preguntarse, ¿la Constitución de la República le da función de capturar a cualquier ciudadano? Eso es lo primero que hay que preguntarse en ese momento. Y lo segundo es, si había orden de captura, ¿la orden era para mandarlo a Costa Rica o entregarlos a las autoridades? Son preguntas sencillas que son fáciles de responder. Mira, ahí está el rollo, y me disculpan el término. Cuando yo encaré una vez a Romeo le digo, si tenían orden de captura y lo capturan, su deber era, bajo el procedimiento de ley, ponerlo a la orden de la justicia de Honduras. El golpe se consumó cuando lo sacan del país. ¿Quién dio esa orden?, le pregunto. Fue por el estado de necesidad, porque si ese hombre se queda en el país, me dijo Romeo, si ese hombre se queda en el país, así como estaba la gente contra el golpe, y en ese momento Mel tenía un respaldo popular enorme, no se puede negar, la gente le hubiese importado nada meterse a una instalación militar a sacar a Mel. Y ahí ya te imaginas lo que hubiese pasado. Me dijo, por el estado de necesidad lo sacamos. Sí, pero esa es una desnaturalización del concepto de estado de necesidad. O sea, esa es una justificación burda. Recordad que lo manejó Custodio también, Ramón Custodio. No, claro, por eso es que yo creo que, miren, yo creo que es importante, y de hecho también lo estudié, anoche lo volví a leer, sobre lo que dice el informe de la Comisión de la Verdad, y leí las entrevistas que le hicieron a Micheletti, a Romeo Vázquez, sobre lo que pasó en ese momento y lo que ellos dicen además. Y
Y el problema es que, en mi opinión, el golpe de Estado no solo hay que verlo, como dice la Comisión de la Verdad, en ese momento, el 28 de junio. Hay unas circunstancias que generan una polarización, que termina un golpe de Estado que no es justificable, y a partir de ahí, graves violaciones a derechos humanos. Estamos hablando de mujeres que fueron abusadas sexualmente por policías y militares, personas torturadas, exiliadas. Hubo estadios aquí que se convirtieron en cárceles, parecido a lo que sucedió con la dictadura pinochetista en Chile. Estamos hablando de, como dice la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, crímenes de lesa humanidad cometidas por policías y militares. Y además, dice la Comisión de la Verdad, planificadas y ordenadas por una sala de crisis donde estaba Micheletti y habían representantes militares y policiales. En este sentido, me parece a mí que es importante dejarlo claro. ¿Por qué? Y con esto termino. Por algo que dijo Víctor Mesa, que a mí siempre me llamó la atención y me marcó. Decía Víctor Mesa: las Fuerzas Armadas se han convertido en la peor pesadilla para la democracia en Honduras. Y no lo dijo por decirlo. Víctor Mesa era uno de los hombres más estudiosos de este país. Y solo es necesario ver 3 momentos históricos. Los años 80, lo que pasó. El golpe de Estado y todo lo que pasó. Más allá de la parte política, sino que de la vida y los derechos de la gente. La crisis postelectoral, lo que pasó. Y lo digo a alguien que representa víctimas. Y hasta el momento no se ha rendido cuenta de nada. Y yo te pregunto, ¿para ti está vigente ese comentario de Víctor Mesa, que las Fuerzas Armadas son la peor pesadilla para la democracia de Honduras? Es que ahí están los hechos. Y para mí... ¿Está vigente ese concepto? Para mí sí, y en ese sentido creo yo, y lo digo, por ejemplo, a mí me parece que no solo esta, sino que otras declaraciones de altos mandos de las fuerzas militares, en una sociedad altamente polarizada, porque no ha cerrado sus heridas del pasado, lo que viene a provocar es incendiar más el país. Y por tanto, me parece a mí que el papel de las Fuerzas Armadas debería ser de ponderación, de mantener un equilibrio para no entrar en esa polarización que tanto daño le está haciendo al país. General, y eso se le critica también. Eso se le critica también. Eso se le critica también. Voy a repetir lo que yo he leído y he escuchado. Que se ha vuelto un político de marca mayor. Entonces, y ya con esto termino, ¿qué debió hacer Romeo Vázquez en el momento? Vaya, da un margen que había orden de captura y que las Fuerzas Armadas se le ordenó por la Corte Suprema capturar a Romeo Vázquez. ¿Qué debieron hacer en ese momento? Enjuiciarlo, someterlo a la justicia de Honduras. Entregarlo a la justicia. ¿Y si estaban coludidos los políticos con los militares? Claro, es que miren... Ok, claro, es que mirarlo, claro, el problema estructural que me estás planteando. Claro. Es que está claro desde lo que sucedió en el Congreso, que dice la Comisión de la Verdad, y además la Constitución lo dice, no tenían facultades para destituir a nadie. Se hace una firma que era ilegal, que no era del expresidente Zelaya. Luego se toman, incluso el juicio que se produce contra el expresidente Zelaya, aquí sin determinar si era culpable o no, pero el juicio tenía un montón de irregularidades y que ese juicio da como resultado una orden de captura. Es decir, yo a donde voy, Renato, es que yo creo que como sociedad tenemos que leer el informe de la Comisión de la Verdad, porque ahí nos dice muchos elementos que lastimosamente hoy polarizan, pero que la gente los está planteando porque realmente creo yo que no han leído ese informe tan importante. Mira, y yo a donde voy es que en estos tiempos la Constitución le da algunos mandatos a las Fuerzas Armadas que ya no deberían tenerlos. Ya a esta altura estos políticos deberían haber madurado, hacer elecciones sin traumas, hacer elecciones transparentes, sujetos a lo que dice la ley electoral y todas las leyes. Pero necesitaron a las Fuerzas Armadas en el pasado porque temían que la corrupción entre ellos y los fraudes electorales prevalecieran y dijeron, si metemos a los militares ahí como protectores ya no van a haber fraudes electorales. Y han pasado cuántos años del retorno a la democracia y siguen con esos miedos. Siguen con esos miedos que tú dices que te decepciona porque Xiomara prometió desmilitarizar la sociedad. Y ha sucedido lo contrario. Tienen miedo de otro golpe de Estado y por eso es que hacen migas con los militares. Entonces, ¿qué rol le damos a los militares? ¿Qué reformas hacemos en la Constitución de la República para que lo
tengan claro los militares, porque en estos momentos los militares están atrapados. Y ahora se suma un valor, que Roosevelt ideológicamente es más afín al gobierno. Pero cuando se les dice, ¿por qué no evitaron ustedes la reelección presidencial? ¿Pudieron hacerlo los militares? ¿Pudieron hacerlo los militares? Es que estaban obligados constitucionalmente. Evitar la reelección no lo hicieron. ¿Por qué no hicieron esto? ¿Y qué quiere qué? ¿Que nos pongamos en contra de nuestra o de nuestro comandante general? Esa es la respuesta de ellos, fíjate. ¿Y qué quiere que hagamos? ¿Que desobedezcamos una orden de la Corte Suprema de Justicia? Fíjate que esa es la respuesta de los militares. Los militares no tienen claro nada. ¿Son instrumento por omisión o son instrumento premeditado? Cuando tú propones, hondureños, dialoguemos, consensuemos qué rol darle a las Fuerzas Armadas, que lo tengan claro plenamente para que no tengamos estos debates como el de hoy, me parece una excelente idea. Él fue militar hasta hace poco. Ya me va a dar su punto de vista, más allá de ese incendiario discurso de Roosevelt Hernández ayer, que yo no lo había escuchado antes, desde el retorno a la democracia, ni antes de retornar a la democracia en los golpes militares, los golpes de Estado militares, chocando públicamente el actual jefe del Estado Mayor Conjunto con los oficiales en retiro que le dicen, usted no puede andar diciendo que las Fuerzas Armadas son instrumento político del que gobierna, porque entonces se olvida de su mandato constitucional. Aunque hay que contrastar eso con lo que tú estás diciendo, que siempre fueron instrumentos políticos y algunas otras veces actuaron con autonomía, sin el consentimiento político. Y Joaquín va más allá al decir y hacerse eco de las palabras de Víctor Mesa, que las Fuerzas Armadas son la peor pesadilla de la democracia. Y cuando le pregunto yo, todavía me dice. O sea que las palabras de Víctor fueron eternas. Ay, ahí sí yo debatiría, son la peor pesadilla de la democracia, porque fíjate que yo creo que tienen un rol importantísimo. Creí que habían evolucionado, yo francamente creí, y hubo momentos en que parecieron evolucionar, pero hay momentos en que toman decisiones que parece que el proceso de involución es irrefutable en las Fuerzas Armadas. Vamos a la pausa y escuchamos de inmediato al general en condición de retiro, Luis Alonso Maldonado Galeas. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Damos lectura a su opinión a través de redes sociales. Alex escribe, herramientas del poder político, esa ha sido la norma, jubilaciones y ascensos al ritmo de cada ciclo presidencial. Se han vuelto políticos, proselitistas, sicarios, narcos, ahora es educación e impuestos, 20 años de cualquier cosa, menos de funciones constitucionales. El abogado Oscar Carvajal también opina, el jefe actual tenía la oportunidad de pasar a la historia con dignidad, pero prefirió pasar como otro peón del poder. Siglo XXI y seguimos con militares jugando a la política y políticos jugando con los militares. ¿Hasta cuándo el circo? Luis Estrada escribe, las Fuerzas Armadas siempre han sido instrumento del poder político. Si no, mire usted la conducta que asumieron en el golpe de Estado del 2009 o cuando se impuso la reelección. Los que ahora critican al general Roosevelt Hernández no tienen altura moral para criticarlo, ellos callaron ayer. Ronnie Gutiérrez, buenos días, pero ¿cómo queda esa visión holística que por años ha estado vendiendo las Fuerzas Armadas, que incluso adoctrinan personas civiles con sus universidades y ahora por una postura sesgada que nace de su ampliar el pensamiento se sienten atacados? No puede ser. Jorge Vázquez escribe, la sociedad hondureña está llena de prejuicios y argumentos falsos, siempre se están generando apología de odio y división, sobre todo la oposición, que lo único que miran son sus intereses y beneficios personales. El general fue bien claro que están para apoyar las políticas públicas. Omar escribe, actualmente sí lo tienen de mandaderos.
Dania Navas escribe, las Fuerzas Armadas han cometido sus desaciertos nefastos y sus aciertos. Es una institución con una organización extraordinaria y admirable que debería cumplir su principal mandato, al servicio del pueblo y no al de los políticos de turno. Por eso cualquiera hace lo que quiere sin un alto. Muchas gracias, sigo opinando a través de nuestras cuentas. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Benza. Benza te trae el nuevo jabón Benza Crema Humectante, una fórmula más cremosa e hidratante que limpia, nutre y deja una sensación increíble en tu piel. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Redondo otorga permiso a Isis Cuellar para aclarar situación en caso de Cedesol. Ayer habló en el Congreso, justificando todas las acciones que hace el Congreso con eso del presupuesto y con ese artículo 205, numeral 37 de la Constitución. Dice el exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana, que ese fondo social es la matriz de la corrupción de los diputados. ¿Sí lo dijo Edmundo Orellana? El fondo social, esas partidas presupuestarias a través de instituciones para que de ahí se le distribuyan a los diputados, es la matriz de la corrupción. Lo ha dicho un cercano a este gobierno, el fiscal general del Estado. Pero ayer Luis trató de justificar todo eso que hace. Bueno, pero yo les pido que entren a tu nota ahora mismo para que lean esta noticia. Redondo otorga permiso a Isis Cuellar para aclarar situación en caso Cedesol. Hoy en tu nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Sí, claro, coincido, en un juicio político deberían tener todos los diputados. General, hoy usted ha venido más callado que nunca. Me dirá usted, esto no me da oportunidad, ¿cómo voy a hablar? Pero yo lo conozco desde hace muchos años. Hoy lo siento más callado que nunca. Y mi percepción es que hoy el general en condición de retiro, Luis Alonso Maldonado Galeas, le hierve la sangre. Pero usted, como no es de expresión verbal violenta y aniquiladora, descalificadora, primero, las declaraciones de Roosevelt ayer contra ustedes, oficiales en condición de retiro, ¿cómo le cayeron en su corazón y en su cerebro? En principio, irrespetuosas. Todos los oficiales activos están en la obligación de respetar a los oficiales retirados. Hay un principio de antigüedad, y ese principio de antigüedad se respeta. Lo segundo, hay abuso de poder, abuso de autoridad en el sentido de sobrepasar los límites de la autoridad que tiene facultada para expresar improperios que sabe van a dañar el honor de un militar, y eso no debe hacerse. Y lo tercero, hace un desafío, una especie de casi amenaza para hacer una confrontación directa. Desde luego, él usa términos doctrinarios, académicos, para enfrentarse a nosotros. Eso puede dar lugar a otra interpretación, y esa interpretación puede caer en un exceso que puede provenir desde cualquier dirección para enfrentarse directamente con alguien como el jefe del Estado Mayor Conjunto. Y desde luego esto lo que hace es un daño institucional. Nosotros vivimos de ejemplos, de modelos, los militares, e intentamos seguir los modelos y los ejemplos que debemos de seguir. Pero de repente acciones como esta provocan una confusión en toda la oficialidad, en todas las categorías de los miembros de las Fuerzas Armadas,
y hace una especie de parteaguas respecto a lo que es una tradición, a lo que es una cultura institucional que nosotros debemos de tener y que mucho de esto depende de lo que el jefe del Estado Mayor Conjunto, los liderazgos superiores, manden a las Fuerzas Armadas. Eso es para hacer un comentario respecto a estas declaraciones en lo particular. Porque él dice que quienes han violado una norma histórica en las Fuerzas Armadas son los oficiales en condición de retiro que inclusive le han pedido su renuncia. Ese fue como el mensaje central, que lo han irrespetado y que ahora ustedes deben aceptar su condición de retiro y dejar que la autoridad establecida actualmente haga las cosas como ellos creen que deben hacerlas. Ese fue el mensaje que dejó ayer. La reacción también es inapropiada, es desenfocada, porque nosotros no hemos dicho eso. Lo ha dicho la Organización Defensores de Honduras, que aglutina a oficiales de las Fuerzas Armadas en retiro, a policías, a gremios. Está ahí la empresa privada, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, está el Colegio de Periodistas, está la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, y hay ciudadanos también que tienen convicciones democráticas y que se adhieren a esta organización. Al decir de que lo hace Defensores de Honduras, no excluyo mi responsabilidad de ser parte, y por lo tanto estoy incluido en la decisión del pronunciamiento. Y hay razones. Las cuestiones de destitución o renuncia personal de las Fuerzas Armadas son muy sensitivas en el marco de lo que es la ética militar, en el marco de lo que nosotros aprendimos. Sin embargo, esto de renuncia no es una práctica en la ética militar. Voy a hacer un comentario. Yo estudié en los Estados Unidos mi curso de Comando y Estado Mayor, y el único libro que he leído sobre ética militar es el libro de la ética del Ejército de los Estados Unidos. Y dentro de la escala de las decisiones que toma un soldado cuando tiene un conflicto de intereses éticos, el último es la renuncia. No puedo confrontar al poder, el poder me somete, el poder me amenaza, bueno, renuncio. Esa es la última acción que debe de hacer un soldado, por lo tanto está dentro de las decisiones personales que se deben de tomar, y si no se ve esa actitud, entonces se puede inducir. Y nosotros como ciudadanos, cuando pedimos esto, lo pedimos por razones que son fehacientes. Hay acciones que dan indicadores de politización a las Fuerzas Armadas por el jefe del Estado Mayor Conjunto, sí. Hay acciones que han implicado omisión o negligencia en el manejo de la misión constitucional durante las elecciones primarias el 9 de marzo, sí. Hay amenazas a la prensa y de repente alguna confrontación directa con algunos directores de medios y periodistas, sí. Entonces, cuando hay también declaraciones que se salen de las facultades del jefe del Estado Mayor Conjunto y entran en otro ámbito de actuación política, sí. El discurso del general se sale de los cánones estrictamente militares y lindan con el discurso político, sí. Entonces pedirle una renuncia es un bien institucional. Pedirle la renuncia es una acción vinculada con el respeto a la Constitución de la República. Y también es una conducta ciudadana de un soldado ciudadano, de soldados ciudadanos, de tal manera de salvaguardar eso que la Constitución manda y también nuestro honor, nuestra dignidad. Después de esto quiero decir algo respecto a lo que decía el abogado Mejía. Decía la tesis de don Víctor Mesa.
Los militares son la peor pesadilla para la democracia. Como institución. Como institución. Claro. Sí, yo quiero decir un corolario que está ligado con lo que hemos hablado aquí. Las élites políticas son la peor pesadilla para la democracia. También. Sí. Y lo voy a decir en los términos de esa vinculación político-militar. Y voy a hacer un resumen histórico rapidito, tal vez más rápido de lo que dijo Mejía. 1956, una acción democrática y alineada con los principios republicanos de parte de las Fuerzas Armadas para frenar un proceso continuista y arbitrario y despótico del gobierno de turno. Así lo tomé. Y una apertura mediante una Asamblea Nacional Constituyente para una nueva constitución y retirarse un año después la Junta Militar de Gobierno y un gobierno civil presidido por Vieda Morales. Un acto reprochable por la historia, golpe de Estado 1963. Un acto reprochable por la historia, golpe de Estado 1971. Ramón E. Cruz. No, era el presidente. Sí. Me está hablando de ese golpe de Estado, sí, ¿verdad? Sí, de ese golpe de Estado. De las elecciones de principios de los 70, que perdió Beto Reina. Exacto. Acciones reprochables. No, Jorge Hueso Arias, perdón, Jorge Hueso Arias. Sí, Jorge Hueso Arias se perdió como el potencial presidente. Sí. Acciones reprochables internamente, los golpes internos de Melgar y el golpe interno de Policarpo Paz García. Suben las Fuerzas Armadas su perfil cuando el presidente, cuando la Asamblea Nacional Constituyente, que es convocada, elige al general Paz García como presidente provisional y el general Paz García da el paso al proceso constituyente para la elaboración de la Constitución que ahora nos rige. Se elevan las Fuerzas Armadas. Sí. Década de los 80, quiero hacer una reflexión. No son las Fuerzas Armadas que surgen como un instrumento represivo a un pueblo indefenso. Son las Fuerzas Armadas reaccionando ante una competencia del poder mundial entre la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas y Occidente, que defiende el sistema democrático. Y las Fuerzas Armadas de Honduras están del lado del sistema democrático. ¿Que hubieron excesos? Sí. ¿Que no se debe desaparecer gente? No se debe desaparecer gente. Pero que debo de defender la democracia, que debo defender la república, que debo defender los valores históricos de las Fuerzas Armadas, eso nadie me lo debe de quitar como hondureño y nadie me lo debe de quitar ni intentarlo como soldado, porque lo voy a defender. Y yo me formé y estudiamos todo eso y nos vimos envueltos en infinidad de situaciones. Y nos enfrentamos a 93 guerrilleros entrenados en Nicaragua, entrenados en Cuba por un año, que vinieron a intentar desestabilizar a Honduras. Y combatimos a esos guerrilleros, preparados, no ciudadanos que había que desaparecer por algún pensamiento político diferente al mío, o al de, quiero decir, al pensamiento de las democracias. No, se trataba de una amenaza a la democracia. Y ya se ha dicho aquí, aquí en Honduras se frenó esa tendencia y los 75,000 muertos que hubieron aproximadamente en El Salvador, en Guatemala y en Nicaragua, aquí se frenó esa acción. Allá sí sufrieron esos pueblos y nosotros por lo menos lo evitamos. Y se habla de la contrarrevolución y se habla de la revolución. ¿Cómo no puede haber contrarrevolución si al otro lado de estas fronteras hay MI-24, las acuetes múltiples, con 20 bocas de fuego amenazando a Honduras? Hay MI-24, helicópteros blindados, hay tanques T-53 y T-52, hay pilotos entrenándose en Bulgaria, en Rumania y todos los países de la cortina de hierro para amenazar a Honduras. Y Estados Unidos ve de que hay una amenaza para todo Centroamérica. ¿Y cuál es la diferencia entre la amenaza del bloque soviético de entonces y la amenaza que implicaban las decisiones de los Estados Unidos? Todo esto requiere una explicación histórica y de repente juzgar la historia desde
una conceptualización más amplia. Que subimos un poco en la década de los 90, sí, y que el poder civil recobró su influencia y sus facultades para controlar el poder militar, sí. Y si hubiera sido esto hecho de conformidad con lo que la democracia anhelaba, pues estaríamos en otra condición. Pero ¿qué pasa en el siglo XXI? Vuelve otra vez, y en este caso sí, la peor pesadilla en este siglo no son las Fuerzas Armadas, son los políticos. ¿Qué hubiera hecho el fiscal de la Constitución el día en que el presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, violando la Constitución de la República y la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas, le extiende el periodo al general Vázquez Velázquez para continuar como jefe del Estado Mayor Conjunto? ¿Era requerible el presidente de la República por la Fiscalía de Defensa de la Constitución? ¿Tenía que reaccionar el Poder Judicial ante tal afrenta? ¿Tenía que reaccionar el Congreso Nacional para interpelar al presidente de la República ante una decisión inconstitucional? ¿Qué se hizo? Nada. Y aquí es donde por primera vez en este siglo se nota la instrumentalización de las Fuerzas Armadas por el poder político. Y esta es una teoría socialista. La mayor expresión del poder de los gobiernos socialistas es el poder militar. Llámese como se llame, Stalin, Khrushchev, Brezhnev, llámense como se llamen. Se llame Fidel Castro, se llame Hugo Chávez, se llama Maduro, se llame Ortega. Ese es el mayor instrumento. Igual, todas las dictaduras de derecha fundamentaron su poder en las fuerzas militares. Y por eso es que esa peor pesadilla se traslada también hacia allá, cuando nosotros los soldados somos instrumentos de ese poder político. Y todo el periodo 2006, 2007 y 2008 y parte del 2009, las Fuerzas Armadas pasaron a ser instrumento de ese poder para procurar lograr un proyecto político de continuismo en el poder. ¿Y qué es el continuismo en el poder? Una prohibición constitucional. Y toda esa administración perversa del poder es que hace de que el poder político intente, pretenda y lo logre instrumentalizar el poder militar. Y se logró que hubo una respuesta inadecuada, no democrática, que rompe también preceptos constitucionales, sí. ¿En el 2009? Sí, sí las hay, ante una amenaza de violaciones constitucionales reiteradas. Son los juegos del poder chocando con sus propios defectos, chocando contra las decisiones que son adversas y contradictorias y violadores de la Constitución. Eso es lo que vimos en el 2009, choque de poderes por el continuismo en el poder y otros por frenar ese continuismo, golpe contra golpe. Lamentablemente, ¿cómo se escribe esto? Depende de quién tenga sus visiones. Estas son mis declaraciones como soldado, probablemente sean antagónicas a otras expresiones. 2010-2021, gobiernos de corte, digamos, conservador, de derecha y con muchos abusos de poder. ¿Qué sucede? Otra vez los militares, instrumentos del poder político. Y la referencia del poder político, el continuismo en el poder. Y las formas para continuar en el poder, la cooptación de las instituciones. Y el fallo de la Corte Suprema de Justicia, para mí, no viabiliza la continuidad en el poder, ni tampoco la inscripción, por último, del Tribunal Supremo Electoral. Pero lo utilizaron. Lo utilizaron. Eso, en mis alcances, fue la prohibición, fue la inaplicabilidad del artículo 239 que penaliza
hablar o propiciar la reelección presidencial. Y lo que hubo ahí no fue una violación al artículo 239, lo que hubo ahí fue una violación a los otros artículos y a los artículos pétreos, el 274, que lo declara fehacientemente que está prohibido y que y más adelante, o el mismo artículo, bajo ninguna circunstancia se puede violar el artículo referido a la reelección presidencial. Entonces, en ese entonces, cuando usted se hace la pregunta del general, y yo lo he dicho aquí con cierto respeto, pero hoy lo voy a decir con más determinación, sí estábamos los obligados, los soldados, a impedir que el presidente Hernández se reeligiera, pero habían otras obligaciones. Tribunal Supremo Electoral estaba obligado a no inscribir al expresidente Hernández en la candidatura presidencial del 2017. Sí, pero usted no espere nada de los políticos hondureños, aún los que representan a los partidos en el Tribunal de Elecciones, Tribunal Supremo, Consejo Nacional Electoral. Usted no espere nada de ellos. Es que los políticos metieron en este juego a las Fuerzas Armadas porque creían iba a ser el instrumento que regulara y evitara la corrupción de los políticos. Exacto, solo trato de hacer la vinculación entre quién es más peor, si las élites políticas o los militares en este juego de poderes. Y desde luego, si soy Tribunal Supremo Electoral, y aquí lo voy a decir también, cuando el magistrado Eric Rodríguez dio sus argumentaciones, que creo que usted las ha de haber estudiado, yo me quedé impresionado y complacido. A favor de esas argumentaciones de Eric Rodríguez, que fue que facilitaron la reelección. No, él fue la contraparte. Él era el magistrado liberal y los otros dos, el nacionalista y el de Democracia Cristiana, creo, dijeron que sí. Entonces, como era 2-1, ganaron, imagínense, con un voto inducido, manipulado, influenciado, se facilita todo un proceso de inconstitucionalidad para inscribir al expresidente Hernández. Y es el último órgano. Y no debería de ser político, pero a la usanza nuestra, representante de los partidos políticos, así está mi consigna, aquí está mi orden, debes de votar a favor de que se inscriba. ¿Y por qué no actuó las Fuerzas Armadas? Porque ya eran instrumento político del poder civil. Porque había una influencia del nivel político a favor del presidente de la República. Y aquí voy a decir otra tesis. Cuando el poder militar y el poder político no están en línea con la Constitución y con los valores y con los intereses nacionales y las aspiraciones del pueblo, hay una ligación que favorece el rompimiento inconstitucional. Nosotros, los militares, desde el 2006 a la fecha, tenemos un problema. Se supone que las Fuerzas Armadas son democráticas, pero tenemos que alinearnos forzadamente a gobiernos antidemocráticos. ¿Por qué? Porque así lo estructura el poder. Bueno, el tenemos es por la estructura del poder y por la debilidad del mismo poder, del poder militar, por la falta de fortaleza institucional para poder hacer frente a esa pretensión política. Nos ha hecho falta carácter, nos ha hecho falta determinación para enfrentarnos con respeto al poder político. Y respeto quiere decir, señor presidente, eso es inaplicable, eso es improcedente. Y que le digan a uno, señor general, usted es destituido. Entendido, señor presidente, pero no lo acompaño en una violación a la Constitución. Porque cuando les convienen las cosas, se vuelven sumisos. Cuando no les convienen las cosas, se vuelven autónomos. Porque yo sí creo que han tomado decisiones con autonomía sin importarles el gobierno civil. ¿Qué es tu tesis? Y yo estoy de acuerdo. ¿Qué es tu tesis? ¿Qué es tu tesis? Sí, no, yo primero totalmente de acuerdo con lo que plantea el general en relación que también las élites políticas, junto, en mi opinión, con las Fuerzas Armadas como institución, porque obviamente hay que señalar la excepcionalidad de militares concretos, individuales,
que como en todas partes son una excepción a la regla, pero como institucionalidad. Eso primero. En segundo lugar, yo creo que también es importante recordar algo, ahorita que hablaba el general sobre el golpe de Estado y de la década de los 80, recordé una frase de este tratadista irlandés Bernard Shaw. Decía que es terrible que los caníbales se coman a los misioneros, pero es más terrible que los misioneros se coman a los caníbales. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo trasladamos? Los caníbales pueden ser delincuentes, narcotraficantes, guerrilleros, cualquiera que esté al margen de la ley. Los misioneros son el Estado. Y si se defienden los valores democráticos, ¿cómo es posible que se torture? ¿Cómo es posible que no se entregue a una persona, sino que se ejecute o se desaparece? No hay justificación en ese sentido, ya sea en los años 80, el golpe de Estado, la crisis postelectoral. Y en este sentido, lo que llama excesos, que no fueron excesos, fueron crímenes de lesa humanidad, y están documentados, no lo digo yo, están documentados por Naciones Unidas, está documentado por el informe, los hechos hablan por sí mismos. Yo creo que nos plantea, y me llama a mí la reflexión, ahora que lo reconoce el general, que la comisión de esos, entre comillas, excesos, porque yo creo que es importante. Yo hago una propuesta aquí a la clase política y me gustaría, esto cae en saco roto, ¿verdad? Pero ahorita, en vez de las personas candidatas a la presidencia y los partidos, en vez de estar descalificándose mutuamente, a mí me gustaría escuchar una propuesta concreta, y es que se forme un grupo de trabajo sobre la verdad. ¿Para qué? Para tomar el informe, los hechos hablan por sí mismos, de los años 80, el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Golpe de Estado y el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la crisis postelectoral, porque ahí hay una serie de recomendaciones fundamentales. Uno, porque los crímenes que se cometieron al ser de lesa humanidad son imprescriptibles, es decir, que el Ministerio Público debería de estar investigando los crímenes de los 80, de los golpes de Estado y la crisis postelectoral. Y comenzar con esta recomendación que hace la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y la tengo aquí para leerla literalmente: revisar la función de las Fuerzas Armadas, incluyendo la supresión de cualquier misión de carácter político para las mismas, así como establecer claramente la prohibición de utilizarse para funciones policiales, a no ser en caso de estado de excepción, de conformidad con las prescripciones que al efecto establece el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y bajo un control judicial independiente. Además, también se habla de que el Poder Judicial debe de proceder a la designación de jueces especiales con jurisdicción exclusiva en materia de derechos humanos. Y luego hay una serie de reformas constitucionales, porque, por ejemplo, ahorita, y que el general planteaba en este voto 2-1 de ese Tribunal Supremo, que lo mismo estamos viendo hoy, el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, que las 3 personas ahí, que a mí me parecen personas capaces, incluso brillantes, pero al final se ponen la camiseta de su partido y en vez de actuar como consejeros, representantes de los intereses de la sociedad, lo que parece es que son activistas políticos y punto. Entonces, esto nos lleva, insisto con la propuesta, una comisión, un grupo de personas, un grupo de trabajo sobre la verdad, tomar estos 3 informes, tomar las recomendaciones que hay ahí y que se planteen como parte de un diálogo constitucional donde se incluya este diálogo sobre las Fuerzas Armadas. Para construir una mejor Honduras. Exactamente, no hay que inventar el agua caliente, no es necesario que nos vayamos al examen periódico universal ahora que va a Honduras en noviembre y que nos digan qué es lo que hay que hacer, porque ahí están. Y algo más, y termino con esto. Sí. El informe, los hechos hablan por sí mismos, del Comisionado Nacional, es la verdad oficial del Estado. Sí. Es la verdad oficial. El Estado reconoce en un informe: cometimos estos crímenes de lesa humanidad y estos son los responsables y hay que castigarlos. ¿Quién era el comisionado? Leo Valladares. Leo Valladares. En segundo lugar, el informe de la Comisión de la Verdad es reconocimiento oficial, que fue en el gobierno de Pepe Lobo, de los crímenes que se cometieron por parte de policías y militares. Y hay documentados al menos 12 casos de personas asesinadas en el contexto de protestas sociales y 8 casos que son asesinatos selectivos. Y ahí están las recomendaciones. El informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos con unas recomendaciones claras, ahí están también, y señalando quiénes son los responsables. Y una última, o 2 últimas cosas, Renato y General Maldonado. Fíjense que el informe de la Comisión de la Verdad dice algo muy importante. Los actores que cometieron los crímenes en el golpe de Estado son los mismos de los años 80. Y el informe del Alto Comisionado de 2018 dice: los actores y las formas en que se cometieron los crímenes en el contexto de la crisis postelectoral son los mismos de los periodos pasados. Hay una continuidad del papel que ha jugado las Fuerzas Armadas como institución en este tipo de
graves violaciones a derechos humanos que se constituyen crímenes de lesa humanidad, como lo dice el Comisionado Nacional en su informe y como lo dice la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y en ese sentido creo yo que es una oportunidad que tenemos con estos 3 informes, con estas recomendaciones, para poder comenzar con ese diálogo tan importante. Pero para retomar el caso actual que me parece súper interesante. Ahí tengo el 272. Si consensuáramos y apoyáramos ese informe, derogaríamos las funciones político-electorales de las Fuerzas Armadas en la Constitución de la República. Que aparezca el 272, por favor, producción. Ahí lo teníamos. Correcto. Las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Se constituyen, bueno, sigamos, a efecto de garantizar, esa es una de las funciones, que la Comisión de la Verdad dice, deroguen eso, a efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso. El presidente de la República pondrá a la Fuerza Armada a disposición del Tribunal Nacional de Elecciones. Esas funciones recomienda la Comisión que las deroguemos, ¿verdad? Exactamente, y de hecho esa es una anomalía, es decir, hasta donde yo sé, no hay ninguna constitución en la región que tenga esa anomalía donde le dan funciones de carácter político a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, incluso, creo yo que se hubieran ahorrado un montón de problemas si realmente no tuviera estas funciones que están ahí en la Constitución, que en mi opinión es una aberración jurídica. Sí, bueno, pero todos los argumentos de Rubel Hernández hasta ahora no van orientados hacia la sustentación que haces para desligar a las Fuerzas Armadas con el rol de la Constitución. Rubel está en otra onda. Rubel cree, como lo cree Rixi, como lo cree Mel, que el modelo económico es el fracaso de Honduras. Eso es lo que cree Russell. Russell no se acuerda de esas cosas de la Comisión de la Verdad, ni de esas violaciones a los derechos humanos. Su onda es estrictamente los argumentos políticos del gobierno actual. El modelo no sirve, dice. Hay que cambiar ese modelo. Y eso nos llevará a cambiar el modelo de la educación. Sistema de partidos. De eso no hablan. Entonces, la peor pesadilla de la democracia de Honduras son las Fuerzas Armadas, son los partidos políticos, son los politiqueros, son los políticos. Las élites políticas, ambos. Las élites políticas. Ambos, porque se coluden, se protegen, se vuelven cómplices cuando les interesa algo y autónomos cuando les interesa algo unilateral. No cuentan con el consenso del otro, pero han sido cómplices. Entonces, ambos son la peor pesadilla de la democracia, mientras no primen el bien común, los intereses del país. Porque ¿saben cuál es el problema aquí? Más allá de que si la Constitución dice esto, si yo estoy sujeto a la comandante o al comandante general, cada quien, o muchos de ellos, con excepciones, porque hay militares que honran al Estado como hay políticos. Cada quien ve las coyunturas para beneficiarse en lo personal. Y el discurso del país está de sobra, es simple justificación para sus propósitos personales. Pausa y seguimos con el debate aquí con Luis Alonso Maldonado. Galea, ¿se siente golpeado por lo de Rubel ayer? Sí, pero soy absorbente. Y hay su tiempo también. Uy, ¿qué quiso decir con eso? Que mañana ya no va a estar ahí Rubel. Sí, claro, de repente nos vamos a encontrar como oficiales retirados. No sé si va a tener él la voluntad y la ética militar para rendirme el saludo por ser su antiguo. Pero no hay temor. Es que usted me habló de algo que no se me ha olvidado. Usted me quiso decir en esta misma intervención
porque hay el riesgo de que algunas unidades unilateralmente eleven el discurso político de Roosevelt a actos violentos. ¿Teme por su vida después de lo que escuchó ayer o no? No. ¿Seguro? No, sí, seguro. Seguro. ¿Y por qué me habló de esas unidades? Yo entendí que me estaba diciendo, hay gente que puede extremarse e ir un paso arriba del discurso político de un jefe. No, lo que traté de significar es que ese ejemplo que está dando el general Roosevelt puede poner en reflexión a distintos niveles de las Fuerzas Armadas, a nivel académico, el nivel de los mandos, incluso los subalternos hablan con uno. Y esto no es un silencio sepulcral por el hecho de la subordinación y todo lo demás. No, las Fuerzas Armadas ahorita están en una tensión silenciosa. Okay. Y es bueno también prevenir que al interior de las Fuerzas Armadas no suceda algo que vuelva a dar con un evento que después pase a la historia como algo que afectó más a las Fuerzas Armadas. ¿Entendiste lo que quiso decir? Claro. Y yo también. Y nadie desea eso. Nadie desea eso. Nadie desea eso. Ninguna irrupción a lo interno de las Fuerzas Armadas de Honduras. Lo que necesita las Fuerzas Armadas y sus liderazgos actuales es una profunda autocrítica. Una profunda autocrítica, comenzando con el jefe del Estado Mayor Conjunto. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Cooperativa Chorotega. Cooperación, confianza y bienestar. Cooperativa Chorotega. 60 años de innovación solidaria que transforma. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Continuamos con más mensajes. José Luis Moncada escribe: como hijo de militar, creo que la Constitución se cumple y no se interpreta, y está muy claro las funciones de las Fuerzas Armadas. Se ocupan cambios. Walter escribe: Panamá y Costa Rica ya demostraron que se puede prosperar sin ejército. Ese presupuesto exorbitante que se destina a estos corruptos se puede asignar a educación, salud, seguridad, cambio climático y vivienda. La guerra es contra la pobreza, no contra El Salvador. Alfredo Romeo escribe: acusar a las Fuerzas Armadas de ser utilizadas con fines políticos desconoce completamente su marco legal y el juramento de lealtad que cada miembro realiza a la patria, no a partidos o figuras públicas. Su actuar se fundamenta en principios legales y éticos establecidos. Andrés Portillo escribe: Roosevelt está jugando con las palabras, tira la piedra y después se esconde, pero sabemos que Roosevelt quiere decir que las Fuerzas Armadas son obedientes a la presidenta y no a la Constitución. Sáquenlo porque está pegado con la política. Honduras necesita algo como segunda enmienda de Estados Unidos porque están fallando las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas con Roosevelt Hernández están politizadas a favor del partido de gobierno. Están en riesgo las elecciones. ¿Qué hará ese general cuando Rixi pierda las elecciones? ¿Intentará dar golpe de Estado? Raúl Alejandro Moncada opina: en el contexto de la geopolítica y la teoría de las relaciones internacionales, las Fuerzas Armadas no solo son un instrumento del poder político, sino que constituyen el instrumento último y más definitorio del poder de un Estado. La sociedad hondureña está llena de prejuicios y argumentos falsos. Siempre se están generando apología de odio y división, sobre todo la oposición, que lo único que miran son sus intereses y beneficios personales. El general fue bien claro que están para apoyar las políticas públicas. Adrián Soto también escribe: con las declaraciones del general Roosevelt Hernández queda claro quienes dieron la orden para que las urnas electorales no llegaran a tiempo a muchos centros de votación en las pasadas elecciones internas. Nunca en la historia de Honduras habíamos visto algo así. Claro que sí, solo vean sus declaraciones y su accionar. Otra contradicción más de Libre: antes eran malos los militares,
hoy que los tienen doblegados son sus aliados. Richard Murillo, es importante aclarar que la institución castrense actúa bajo los principios de legalidad y respeto a los derechos humanos, manteniéndose al margen de intereses partidarios. Donald Funes escribe, hoy huele a verdad, tiempo de perdón y rectificación, no perdamos la oportunidad. Muchas gracias, sigo opinando también a través de nuestro número de WhatsApp. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a BAC. El ahorro te llama. Escucha la voz del ahorro en ti y podrías ganar 5 increíbles premios. Inscríbete, ahorra y participa. BAC. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Es mi punto de vista, pero hoy entre el público han habido dos expresiones que me parecen fundamentales. Panamá y Costa Rica ya demostraron que se puede prosperar sin ejército. Ese presupuesto exorbitante que se destina a estos corruptos se puede asignar a educación, salud, seguridad, cambio climático y vivienda. La guerra es contra la pobreza, no contra El Salvador. Lo dice en sentido figurado. ¿Saben qué? Yo soy de los que cree. Costa Rica y Panamá lo han hecho. Qué bien por ellos, qué bien por ellos. Yo soy de los que creo que en los tiempos actuales necesitamos fuerzas armadas. Y han habido momentos en que he creído que es la institución que más evoluciona, indistintamente de los criterios que se han producido hoy en Frente a Frente. Pero ya días no pensaba en esto que ha escrito Walter E. Go. Panamá y Costa Rica ya demostraron que se puede prosperar sin ejército. Están reactivando esa idea entre los hondureños. En este contexto, están reactivando entre los hondureños la reflexión de si necesitamos fuerzas armadas. Yo que creo que sí, hoy me interesa este concepto. Y lo están generando ustedes, militares, o la cúpula, o Roosevelt. Están volviendo a que nuestro corazón y nuestro cerebro piense, si actúan así, ¿necesitamos fuerzas armadas? Están desencadenando de nuevo esa idea. ¿Para qué fuerzas armadas si son un pobre instrumento? Y como yo se los hice ver a jefes del Estado Mayor Conjunto, en gobiernos nacionalistas y liberales, hoy este hombre que cree que necesitamos fuerzas armadas vuelve a pensar, ¿las necesitamos? Eso están desencadenando. Pero hay otro mensaje que me parece fundamental, y se lo preguntaré a Joaquín y a Luis Alonso, el que te dije. Donald Funes, ese mensaje. Hoy huele a verdad. Tiempo de perdón y rectificación. No perdamos la oportunidad. Yo te digo algo, Joaquín. Hay delitos que no prescriben. Joaquín ha sido formado en derechos humanos. Y hoy todo lo que ha dicho aquí, estoy convencido, y cuando le escuchaba me convencía más, que cuando él habla, argumenta, sin ideas partidarias a favor o en contra partidarias, tiene los derechos humanos como su esencia fundamental, porque él ha sido formado en eso. Por eso lamento que no estés en esos organismos de la OEA como el representante de Honduras. Pero lo que ha escrito este hombre me parece fundamental, porque tú lo haces desde la perspectiva, como no prescriben los delitos, quienes violaron los derechos humanos en este momento de la historia o en el otro momento de la historia, hay que reactivar los juicios contra ellos. Así lo interpreté. Pero si queremos que esto mejore, debemos pedir perdón. Me parece a mí, debemos pedir perdón. Pensando en Honduras y el futuro de Honduras, debemos pedir perdón. Y comenzar y recomenzar.
y recomenzar. Porque si imagínate que las violaciones de los derechos humanos, en algún momento, si es que consensuamos algo, empecemos a encarcelar gente por esas violaciones. No, yo no sé el desenlace de esto. Por eso esa palabra perdón que ha escrito Donald Funes me parece importante. Me parece importante. De repente yo no pensaría a mí así si hubiesen desaparecido a un familiar, a un gran amigo mío. En las dos coyunturas estas que tú has mencionado. Pero han habido momentos en la humanidad donde han habido millones de muertes generadas por violaciones a los derechos humanos y los países se han pedido perdón y han aceptado el perdón interno para evitar que se les descomponga más. El perdón aquí es fundamental. Hondureño, gracias, gracias, gracias por aportar. Gracias por aportar. Primero, que de nuevo nos nace la idea para que Fuerzas Armadas, si son pobre instrumento que lo que ayudan es a desestabilizar más al país. Y aún así creo que las necesitamos. Pero ya me asalta esa idea y ese sentimiento. Y lo otro, si no nos perdonamos por los crímenes que se han cometido institucionalmente, defendiendo intereses, qué difícil va a ser para Honduras recomponerse. Va a ser difícil. Mi pensamiento. Quisiera tu comentario después y el de Luis Alonso Maldonado Galeas. Por favor, después de la pausa, porque permítame. Sí. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Bumblebee. Bumblebee siempre hace tu día más fácil. Este mensaje yo creo que va dirigido para Roosevelt Hernández. Las Fuerzas Armadas son instrumentos del poder nacional para la defensa nacional. Apoyan al poder político para cumplir con los fines nacionales, nunca con fines políticos. Para eso son las Fuerzas Armadas. La Constitución, dice este televidente, no deja ambigüedad, dice claramente, apoyar al gobierno para fines nacionales. Militares de Honduras, inclusive los administrativos, la Constitución no deja ambigüedad, dice claramente, apoyar al gobierno para fines nacionales, no para objetivos políticos partidarios. Me parece un reflexivo mensaje. Quiero ser justo, inclusivo y democrático. Y desde hace unas 2 décadas están apoyando las Fuerzas Armadas objetivos político-electorales, partidarios. Y es ahí donde se han confundido. Y por eso me gusta lo que dijo Joaquín, el planteamiento de Joaquín. Sentémonos, hombre, a dialogar, consensuar. ¿Qué rol le damos a las Fuerzas Armadas para que no lo interpreten a su antojo o al antojo de los políticos que controlan el poder y que las utilizan? Tenemos que sentarnos y aclarar esto, porque si no, no tenemos futuro, no tenemos futuro. Mensaje final sobre lo que decíamos hace algunos minutos, por favor, Joaquín. Sí, me gustaría leer nada más rápido lo que señaló Eduardo Stein, coordinador de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en la presentación de su informe. Sin justicia no hay reconciliación y sin reconciliación no hay futuro.
En una nación democrática, la impunidad y la dignidad son absolutamente incompatibles. En pocas palabras, Honduras requiere un proceso de justicia transicional que implica dos cosas. Justicia retributiva, es decir, investigación, judicialización y sanción de las personas responsables, que la sanción no significa cárcel únicamente. Hay ejemplos que tenemos en Colombia, en Sudáfrica, donde las víctimas han aceptado que, por ejemplo, los militares que violaron, que asesinaron, torturaron, pidan perdón frente a frente. Por ejemplo. Muy bien. Eso es justicia retributiva. Un ejemplo. Muy bien. Y justicia restaurativa, que implica que se repare a las víctimas de manera individual, que con este gobierno se ha avanzado, que no se puede negar, pero también a la sociedad, porque con el golpe de Estado, con la implementación de la doctrina de seguridad en los años 80 y con la crisis postelectoral, se rompió el tejido social. Sí, me parece interesante para el debate. Porque me estoy recordando, uno de los papas en las últimas décadas pidió perdón, como iglesia, pidió perdón por la Inquisición. No es Santa Inquisición, hombre, por favor. Pidió perdón por la Inquisición. Imagínense ustedes si Estados Unidos no hubiese perdonado a Japón por Pearl Harbor, o los japoneses no hubiesen perdonado a Estados Unidos por las 2 bombas nucleares que les hicieron ahí estallar y que murieron millones de personas. No sé si son símiles o tengo la razón, pero para mí el perdón es fundamental. Pero lo que dice Joaquín es una buena salida. Admitimos el error. Y escuchar a las víctimas. Por favor, producción o dirección de cámara, no me estén presionando. 30 segundos. Sí. El lenguaje militar y el lenguaje político debe de estar en línea con los intereses nacionales, con las aspiraciones del pueblo hondureño. En ningún momento tener desviaciones y de parte de los militares no debe de haber un alineamiento con el gobierno de turno para propósitos de ese gobierno y viceversa. Los intereses nacionales prevalecen sobre los intereses particulares e institucionales. Los intereses nacionales están arriba. Eso es lo que hemos querido decir.